Libro La Cuarta Dimensión, de David Yonggi Cho. Capítulo 2. La Cuarta Dimensión. Así como hay ciertos pasos que debemos seguir para que nuestra fe sea incubada apropiadamente, hay también una verdad central concerniente al reino de la fe que necesitamos comprender. La lección más importante que he aprendido acerca de la naturaleza del reino de la fe comenzó como resultado de algo que fue al principio una experiencia desagradable. En Estados Unidos, los ministros no tienen esta clase de problemas, pero en el Oriente he experimentado muchas tribulaciones predicando acerca del milagroso poder de Dios, debido a que en el budismo los monjes hacen también milagros fantásticos. Recientemente una mujer coreana estaba muriendo de un cáncer incurable. Todos los médicos que la habían visto se habían declarado impotentes. Ella fue a varias iglesias y también visitó a un monje budista. Este monje la llevó a cierta covacha donde había varios budistas orando y la mujer fue completamente sanada. El cáncer desapareció por encanto. Mucha gente en Corea que practica el yoga está sanando enfermos por medio de la meditación yoga. Cuando usted va a las reuniones de los sokakai japoneses, podrá ver muchos enfermos que son sanados, algunos de úlceras al estómago, otros de sordera o mudez, y los ciegos recuperan la vista. De modo que los cristianos, y especialmente nosotros los cristianos pentecostales, tenemos dificultad para explicar esas cosas. No se puede decir simplemente que son manifestaciones del diablo. Pero si el diablo puede realizar tales sanidades, ¿por qué la Iglesia de Cristo no podrá hacer mucho más? Un día estaba yo bastante preocupado. Muchos de nuestros hermanos cristianos no estaban considerando los milagros de Dios como cosa importante. Ellos decían, ¿cómo podemos creer en Dios como un ser absolutamente divino? ¿Cómo podemos llamar a Jehová el único creador en los lugares celestiales? Vemos milagros en el budismo, milagros entre los yogis, milagros entre los sokakai. Estamos viendo milagros en todas las religiones orientales. ¿Por qué vamos a aclamar a Jehová como al único creador del universo? Pero yo sabía que nuestro Dios es el único Dios, Él solo, y el verdadero Dios, y el creador del universo. De modo que atendí todas las preguntas de la gente, y la hice con un profundo motivo de oración delante del Señor. Oré y ayuné, buscando la fe del Señor y una respuesta. Entonces vino a mi corazón una revelación gloriosa, y recibí una clara invitación, y desde ese momento en adelante comencé a explicar esas cosas en mis mensajes a la Iglesia de Corea. Ahora puedo dar una respuesta satisfactoria a cualquiera de esas preguntas, y puedo dar explicaciones claras, tan claras como el mediodía. Permítanme explicarles. Hay en el universo 3 tipos de espíritus: el Espíritu Santo de Dios, el espíritu del diablo y el espíritu humano. Cuando usted estudia geometría, usted pone 2 puntos, uno aquí y uno allá, y usted tira una línea entre esos 2 puntos. Llama a esa línea una dimensión. Es justamente eso, una línea entre 2 puntos, una dimensión. Pero si usted va agregando más y más líneas, una al lado de la otra, en una progresión indefinida, tiene una segunda dimensión, tiene un plano o superficie. Y si usted agrega plano sobre plano, una sucesión indefinida de planos, tiene una tercera dimensión. Tiene lo que se llama un sólido, un volumen. El mundo material y la tierra por entero pertenecen a este universo de 3 dimensiones. La primera dimensión, la línea, está contenida en la segunda dimensión, el plano o superficie, y la segunda dimensión está contenida y controlada por la tercera dimensión, o el volumen o espacio. ¿Quién crea, contiene y controla
la tercera dimensión, el volumen o espacio, el mundo cúbico? Usted tiene la respuesta cuando abre la Biblia y lee Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero si examina el lenguaje original de la Biblia, ese versículo quiere decir que el Espíritu de Dios estaba incubando sobre las aguas, empollando sobre las aguas. Este mundo caótico pertenece a la tercera dimensión, pero el Espíritu Santo, que está mostrado aquí como incubando sobre la tercera dimensión, pertenece a la cuarta dimensión. Del mismo modo, el reino espiritual de la fe pertenece a la cuarta dimensión, porque el reino espiritual abarca a la tercera dimensión e incuba sobre la tercera dimensión, y por esta incubación o empollamiento de la cuarta dimensión sobre la tercera, fue recreada la tierra. Un nuevo orden surgió del antiguo, y la vida fue sacada de la muerte, la belleza fue extraída de la fealdad, la limpieza de las cosas que estaban sucias, y la abundancia surgió de la pobreza. Todo fue creado bello y hermoso por la incubación de la cuarta dimensión. Fue entonces que Dios habló a mi corazón: Hijo, así como la tercera dimensión incluye y controla la segunda, así también la cuarta incluye y controla la tercera, produciendo una creación de orden y belleza. El espíritu es la cuarta dimensión. Cada ser humano es un ser espiritual, lo mismo que material. Ellos tienen tanto la cuarta como la tercera dimensión en sus corazones. De este modo, los hombres, explorando su esfera espiritual en la cuarta dimensión, por medio de visiones, imaginaciones y sueños, pueden influir sobre la tercera dimensión, produciendo cambios en ella. Esto fue lo que me enseñó el Espíritu Santo. Esos yogis y monjes budistas pueden naturalmente explorar y desarrollar humanamente su cuarta dimensión, su esfera espiritual, logrando una visión clara y formando cuadros mentales de buena salud, y pueden incubar esa buena salud sobre los cuerpos enfermos. Por orden natural, la cuarta dimensión ejerce poder sobre la tercera dimensión, que son los cuerpos humanos, con ciertas limitaciones, por supuesto. Pueden dar órdenes y crear cosas. Dios le dio al hombre poder sobre la creación. Ellos pueden controlar el mundo material y tener dominio sobre las cosas, una responsabilidad que pueden llenar en la cuarta dimensión. Cualquier persona, aun los no creyentes en Cristo, pueden desarrollar en su ser interior y obtener dominio sobre la tercera dimensión, lo cual incluye enfermedades y debilidades. Luego me dijo el Espíritu: mira a los Sokakai, ellos pertenecen a Satanás. El espíritu humano de ellos se junta con el espíritu diabólico, y con la diabólica cuarta dimensión pueden lograr dominio sobre sus cuerpos y sus circunstancias. El Espíritu Santo me dijo también que este fue el poder que usaron los magos de Egipto cuando pudieron repetir alguna de las señales de Moisés. Dios me enseñó que ya nosotros los cristianos podemos llenar la cuarta dimensión de nuestro espíritu con la cuarta dimensión de nuestro Padre, el Creador del universo. Podemos tener más dominio sobre las circunstancias. Alabado sea el Señor. Podemos llegar a ser fantásticamente creativos y podemos ejercer gran control y poder sobre la tercera dimensión. Después de recibir esta revelación del Señor, comencé a enseñar fácilmente la razón por qué hay señales y milagros en otras religiones. La gente podía venir a mí y decirme: nosotros también hacemos milagros. Y yo podía contestar: sí, ustedes los hacen, porque tienen la cuarta dimensión en sus espíritus. Han desarrollado sus espíritus y tienen dominio sobre los cuerpos y circunstancias. Pero ese espíritu que ustedes tienen no es un espíritu con salvación. Ustedes
van a ir al infierno de todos modos, aun cuando operen señales y milagros. Ustedes están ligados al mal espíritu de la cuarta dimensión. La cuarta dimensión tiene poder para dominar a la tercera dimensión. Ustedes tienen cierto limitado poder para influir sobre ella y sus circunstancias. Cuando visité a Estados Unidos, vi una cantidad de libros acerca del poder de la mente y vi que aquí también sucedían cosas similares a las de Oriente, por todo ese énfasis que ponen en el subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? El subconsciente es vuestro espíritu. La Biblia dice que el subconsciente es el hombre interior, el hombre oculto en el corazón. Antes que la psicología hallara el subconsciente, el apóstol Pablo hablaba de ella 2000 años atrás. Los científicos y psicólogos de hoy hacen gran alarde de su descubrimiento, hurgando en las ideas del subconsciente y tratando de dirigir sus energías. Pero aunque el subconsciente es la cuarta dimensión, teniendo por lo tanto cierto poder, hay mucho chasco y decepción por lo que la gente pretende lograr. Quedé asombrado al ver los libros que leen muchos ministros, porque esos libros casi han hecho del subconsciente un dios. Y esto es un tremendo engaño. El subconsciente tiene cierta influencia, pero es limitada y no puede crear todo lo que nuestro todopoderoso Señor puede crear. La Iglesia Unitaria de América, por ejemplo, está tratando de desarrollar los poderes del subconsciente y pone ese espíritu humano en lugar de Jesucristo. Sin duda alguna, esto es un gran engaño y un gran peligro. Aunque reconozco que hay ciertas verdades y realidades en esas enseñanzas, es también importante comprender que el diablo actúa dentro de una diabólica cuarta dimensión. Nuestro Dios, sin embargo, es santo, único y todopoderoso. La cuarta dimensión está siempre creando y produciendo orden y ejerciendo dominio e influencia sobre la tercera dimensión por medio de la incubación. En Génesis capítulo 1 se ve al Espíritu de Dios incubando, empollando sobre las aguas. Era igual a una gallina echada sobre los huevos y haciendo nacer pollitos. En la misma manera que el Espíritu Santo incuba sobre la tercera dimensión, en gran parte, no en toda, el espíritu diabólico también incuba. Estaba mirando las noticias por televisión. Un hombre había sido muerto y se levantaba una gran controversia sobre él. El abogado defensor del joven que lo había asesinado decía que la culpa la tenía una influencia que ejercen los programas de violencia que se ven por televisión. Hay cierta verdad en esto, porque ese joven, después de ver muchos programas de crímenes en la pantalla chica, comenzó a excitar su cuarta dimensión, comenzó a incubar actos de violencia en su interior y naturalmente llegó el momento en que los llevó a la práctica. Yo he revolucionado mi ministerio al descubrir el secreto de la cuarta dimensión. Usted también puede hacerlo y revolucionar toda su vida. Se asombrará de cuán buenas cosas podemos incubar en nuestro subconsciente. Habitamos en cuerpos físicos limitados, pero el Espíritu Santo puede incubar sobre toda la tierra debido a su omnipresencia. Nosotros estamos limitados por el espacio y el tiempo, y la única manera de incubar para nosotros es por medio de nuestra imaginación a través de nuestras visiones y sueños. Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo viene a colaborar con nosotros para crear, ayudando a los jóvenes a tener visiones y a los viejos a soñar sueños. Por medio de sueños y visiones, saltamos rápidamente las barreras de nuestras limitaciones y nos estiramos para alcanzar el universo. Si usted no tiene ninguna visión, nunca podrá ser creativo, y si cesa de ser creativo, entonces está en vías de desaparecer. Visiones y sueños son el lenguaje de la cuarta dimensión, y el Espíritu Santo se comunica a través de ellos. Solo a través de visiones y sueños
puede uno concebir grandes iglesias. Usted puede visualizar un nuevo campo misionero. Usted debe visualizar el rápido crecimiento de su iglesia. Por medio de visualizaciones y sueños, puede usted incubar su futuro y obtener resultados. Permítame apoyar lo que digo con 4 ilustraciones bíblicas. ¿Sabe usted por qué Adán y Eva cayeron de la gracia? Satanás sabía que las visiones de la 4ª dimensión en la mente de la persona podrían crear resultados positivos. El diablo usó una táctica basada en la premisa. Tentó a Eva diciéndole: Eva, ven y mira el fruto del árbol prohibido. ¿Verdad que es delicioso? Es completamente inofensivo. ¿Puedes acercarte y observarlo un poco? Eva se acercó y miró el fruto del árbol. Y no miró el árbol solo una vez, se detuvo contemplándole. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Antes que ella comiera, vio el árbol y vio también el fruto de su imaginación. Jugó con la idea de comer del árbol y trajo esa idea a su 4ª dimensión. En la 4ª dimensión se crea tanto lo bueno como lo malo. Eva reprodujo la escena del árbol y su fruto profundamente en su imaginación. Viendo el fruto claramente, imaginó que ella podía ser tan sabia como Dios. Entonces se sintió como embriagada y atraída por ese árbol. El próximo paso fue tomar del fruto y comerlo, y darle también a su marido. Por medio de esta acción, cayó en el pecado. Si el mirar con atención no es importante, ¿por qué el ángel de Dios impuso a la mujer de Lot un juicio tan severo? En Génesis 19:17 dice así: Y cuando los hombres los hubieran llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Era una orden muy simple: no mires tras de ti. Sin embargo, cuando uno lee Génesis 19:26, ve que esta mujer miró para atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Recibió tan terrible castigo porque miró para atrás. Usted puede decir que el juicio fue demasiado severo, pero cuando se comprende esta ley del espíritu, no lo es. Porque cuando ella miró atrás, vio no solamente con sus ojos físicos. Cuando miró para Sodoma, toda esa visión se realizó en su interior y captó su imaginación, y la codicia de la vida antigua se apoderó de ella. Y Dios entonces la castigó con justo juicio. Dios ha usado siempre este lenguaje del Espíritu Santo para cambiar muchas vidas. Observen cuidadosamente cuando lean Génesis 13, 14 al 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu simiente para siempre. Dios no dijo: Abraham, yo te voy a dar toda la tierra de Canaán, solamente tienes que pedirla. No, muy específicamente, Dios le dijo que se pusiera de pie y que mirara al norte, al sur, al este y al oeste, y que él daría esa tierra a Abraham y a sus descendientes. Yo hubiera deseado que Abraham hubiera tenido un helicóptero para subir bien alto y mirar desde gran altura toda la región del Medio Oriente. Así se hubieran evitado tantos problemas como sufre esa región hoy en día. Pero como Abraham no tenía largas vistas ni helicópteros, su visión fue bastante limitada. Ver es poseer.
Abraham vio la tierra, luego volvió a su tienda y a su cama para soñar con la tierra que sería suya. El Espíritu Santo comenzó a ejercer el dominio de todo. Es interesante notar que Abraham engendró a su hijo Isaac cuando tenía 100 años de edad y Sara 90. Cuando Abraham era casi centenario y Sara andaba por los 90, Dios vino a ellos y les dijo que iban a tener un niño. Abraham se rió y Sara también se rió y se rió y se rió. En la traducción coreana de la Biblia, la palabra significa que Abraham se rió tanto que le dio dolor de estómago. Esto quiere decir que Abraham era totalmente incrédulo al milagro. También leemos que Sara se rió en su tienda. Dios preguntó: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo tan vieja? Ambos se rieron, Abraham y Sara. Los dos eran incrédulos, pero Dios tenía una manera de hacerlos creer, porque Dios usa la cuarta dimensión, el lenguaje del Espíritu Santo. Una noche clara le dijo a Abraham: sal fuera. En el Medio Oriente hay muy poca humedad, y en la noche las estrellas brillan resplandecientes. Abraham salió, y Dios le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Abraham comenzó a contar las estrellas. Los científicos dicen que el ojo humano puede divisar un máximo de 6,000 estrellas. Podemos imaginarnos a Abraham contando y contando hasta perder varias veces la cuenta. Finalmente habrá dicho: Padre, no puedo contar todas las estrellas. Entonces el Señor le dijo: así será tu descendencia. Abraham quedó mudo de emoción. Pronto las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y la visión le empañó completamente. Cuando miró hacia las estrellas, pudo ver las caras de sus hijos y súbitamente le pareció oír que lo llamaban Padre Abraham. Estaba profundamente conmovido y cuando volvió a su tienda temblaba. No podía dormir porque veía continuamente a las estrellas transformándose en las caras de sus hijos y todos llamándole Padre Abraham. Estas visiones vinieron a su mente vez tras vez, llegaron a ser sus propios sueños y visiones, llegaron a ser parte de su propia cuarta dimensión, en el lenguaje espiritual de las visiones y sueños. Estas visiones y sueños ejercieron dominio sobre su cuerpo viejo ya de 100 años y pronto estaba transformado en un muchacho de 20 años. A partir de ese momento creyó a la palabra del Señor y alabó a Dios. ¿Quién podía cambiar tanto a Abraham? El Espíritu Santo, porque Dios había aplicado la ley de la cuarta dimensión, el lenguaje del Espíritu Santo. Una visión y un sueño cambiaron a Abraham, no solamente su mente, sino también su cuerpo físico, no solamente a él, sino también a su esposa. Ambos fueron rejuvenecidos maravillosamente. En la Biblia leemos que tiempo más tarde el rey Abimelech quiso hacer de Sara su concubina, una mujer de 90 años, rejuvenecida por la ley y el lenguaje de la cuarta dimensión. No somos animales comunes. Cuando Dios nos creó en la cuarta dimensión, en el mundo espiritual. Entonces dijo Dios: tendrán dominio sobre la tercera dimensión. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Yo no he llevado adelante el ministerio de ganar almas simplemente golpeando puertas, luchando y afanándome mortalmente. He usado la vía de la fe y mi iglesia está creciendo a pasos agigantados, y aun cuando ya tenemos más de 50,000 miembros registrados, cuando voy a mi oficina no tengo allí mucho que hacer
porque estoy siguiendo un camino de fe. No me aflijo excesivamente en la carne por hacer cosas que el Espíritu las hace muy fácilmente sin tanto esfuerzo. Yo sé que hasta cuando ejerzo mi ministerio en países extranjeros, puedo entrar en la cuarta dimensión del Espíritu, y Él lleva la carga de la obra. Llamo por teléfono a mi esposa cada 2 días, y ella me dice cosas que a veces sirven para desinflar mi ego. Siempre creo que los miembros de la iglesia están ansiando mi regreso, que sufren por mi ausencia a los cultos dominicales y que los servicios están decayendo porque yo no estoy. Pero ella me dice: no te preocupes, querido, la iglesia marcha muy bien sin ti. Si Dios usó a Abraham para que poseyera la tierra prometida por medio de la cuarta dimensión, si por medio de la ley de la cuarta dimensión rejuveneció los cuerpos de ambos por medio del lenguaje de las visiones, sueños e imaginaciones, entonces usted también puede obrar a través de la cuarta dimensión. Hay una magnífica historia acerca de Jacob en Génesis 30, del 31 al 43. Nunca me había gustado la treta que usó Jacob para hacer que las ovejas parieran borregos listados o manchados, según le convenía. Entonces pregunté: Señor, ¿por qué permites tal superstición en la Biblia? Es por historias como estas que los modernistas critican la Biblia y la llaman cuentos de hadas. Cuando leía la Biblia y llegaba a este pasaje, lo pasaba por alto, lamentando que hubiera una parte en la Biblia en la cual yo no pudiera confiar. Un día, cuando estaba leyendo el Sagrado Libro bajo la unción del Espíritu Santo, llegué otra vez a este pasaje y me dije a mí mismo: no lo voy a leer porque es pura superstición. Pero el Espíritu Santo me dijo: espera un momento, ninguna verdad de la Biblia es superstición. Tú estás ciego. Yo estoy aplicando en este caso de las ovejas de Jacob la ley espiritual de la creación. Entonces vino a mí una tremenda revelación de la verdad, y esto añadió una nueva dimensión a mi ministerio. Si usted no usa las mismas leyes milagrosas de la fe, es inútil que espere ver 1000 miembros nuevos en la iglesia cada mes. Sus esfuerzos personales, aparte de la obra de la cuarta dimensión, no pueden jamás producir estos resultados. En estos tiempos de su vida, Jacob, el engañador, había ido a trabajar con su tío. Llevaba 20 años trabajando como si fuera un esclavo. Su tío Labán le había cambiado el salario tantas veces que Jacob se sentía estafado. Entonces decidió engañar a su tío. Cada uno estuvo engañando al otro, y cuando Jacob llegó a los 40 años de edad, no tenía ninguna riqueza material, pero sí tenía una pila de hijos y esposas y un gran deseo de retornar al hogar. Dios sintió pena por Jacob y le mostró una porción del secreto de la cuarta dimensión. Después de recibir esta revelación de Dios, Jacob fue a hablar con Labán y le dijo: yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Génesis 30:32. El tío Labán saltó de contento. Pensó enseguida: este tonto se está engañando a sí mismo. Las ovejas de color entero nunca van a producir borregos de color manchado o listado. Por lo tanto, va a tener que trabajar para mí con muy escaso salario. Entonces dijo Labán: mira, sea así como tú dices. Génesis 30:34. Inmediatamente Labán puso aparte todo el ganado manchado, pintado y listado de color, y lo llevó lejos, a 3 días de distancia del otro ganado. Jacob se quedó cuidando las ovejas del color enteramente blanco. Jacob no era nada tonto.
se fue a la montaña y cortó ramas verdes de álamo, de avellano y castaño, y descortezó en ellas monduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Génesis 30:37. Luego colocó las varas como formando una valla delante de los abrevaderos de las ovejas. Las ovejas acudían allí para beber y concebían borregos a la vista de las varas. Jacob se pasaba allí los días enteros, observando cómo las ovejas se apareaban y concebían delante de las varas. La Biblia dice que bien pronto todas las ovejas estaban pariendo corderitos manchados y listados. Dios creó una visión y sueño en la mente de Jacob. Anteriormente, su subconsciente había estado lleno de pobreza, fracaso y engaño. Su lucha había sido muy dura y su recompensa muy poca. Pero Dios cambió su imaginación usando esas varas listadas y moteadas. Jacob observó tantas veces la valla de las varas listadas que su mente se saturó de la visión. Luego se durmió y soñó sueños en que veía todo el ganado listado y manchado. En el capítulo siguiente se lee que realmente las ovejas parían solo borregos manchados y de color variado. La imaginación juega un gran papel en la cuarta dimensión. Los animales no pueden tener imaginación igual que nosotros, porque la imaginación es una obra del espíritu. Cuando en la imaginación y corazón de Jacob tomaron cuerpo los corderos listados y manchados, Jacob comenzó a aprender el lenguaje del espíritu. Usted puede conversar con una persona si ambos usan un idioma común. Si los dos hablan distintos idiomas, es imposible comunicarse. Cuando Jacob aprendió el lenguaje del espíritu, comenzó a hablar con el espíritu, y el espíritu empezó a trabajar. Comenzó a poner en acción los mecanismos necesarios para que los genes de las ovejas produjeran los borreguitos listados y manchados. Pronto, Jacob era dueño de un ganado inmenso y uno de los hombres más ricos de la comarca. Hay más de 8,000 promesas en la Biblia, y cada una de ellas es como una vara listada y moteada para usted. Usted no necesita ir a la montaña para cortar una rama de álamo, castaño o avellano. Más bien, debe tomar todas las promesas de la Biblia, listadas y moteadas, que lo están esperando. Esas promesas, sin embargo, son un tanto diferentes porque están listadas y moteadas por la sangre de Jesucristo. Muchos siglos después de Jacob, Dios levantó otro árbol listado y moteado, solo que esta vez el árbol estaba plantado en el Calvario. Y este árbol no tenía cortaduras en la corteza hechas con un cuchillo de Jacob, sino por la preciosa sangre del Hijo de Dios. Todos los hombres del mundo pueden venir y ver este árbol pintado y moteado y recibir una nueva imagen, una nueva visión por el poder del Espíritu Santo y ser transformados. Permítanme compartir con ustedes una experiencia personal. En una víspera de Navidad, yo estaba muy ocupado preparando un sermón. Al día siguiente, por la mañana, recibí un llamado telefónico. Un hombre me llamaba desde el Hospital Nacional de Seúl. ¿Es usted el pastor Cho? Sí, soy yo. Uno de sus miembros está muriendo. Ha sufrido un accidente de automóvil. Un taxi lo chocó y el chofer ha andado toda la mañana dando vueltas con él en el asiento del auto. Hay una ley en Corea que dice que si un taxi mata a un hombre en la calle, todo lo que tiene que pagar el chofer son $2,300 y con eso queda completamente libre de toda obligación. Pero si la víctima no moría y había que hospitalizarla, el chofer del taxi debía correr con los gastos de hospitalización y medicina, que casi siempre era mucho más. Por eso, cada vez que un taxi arrollaba a una persona, el chofer ponía a la víctima en el asiento de atrás y daba vueltas y vueltas hasta que el pobre infeliz
moría, y así le salía todo más barato. Este miembro de mi iglesia, que estaba herido, había comprado ese día un hermoso sombrero, junto con otros artículos para llevarle de regalo a su esposa. Iba feliz, gozándose anticipadamente de la alegría que le iba a proporcionar a su esposa. Cruzó la calle sin fijarse en la luz roja, y el taxi que venía a toda velocidad lo atropelló. Como era tarde y de noche y nadie lo había visto, el chofer lo tiró en el asiento trasero y anduvo toda la noche con él. El impacto le había abierto el vientre y destrozado los intestinos, y tenía el estómago lleno de sangre y suciedad. Casualmente, un policía paró al taxi y, viendo adentro al herido, lo llevó al hospital. El doctor me conocía y por eso me llamó por teléfono. «Doctor Cho», me dijo, «¿podríamos operarlo de todos modos? Hablando como médico, no tiene ninguna esperanza. Ha estado sin atención médica tantas horas que ya tiene gangrena. No tenemos recursos médicos para salvarlo». «Siga adelante, doctor, y opere», le contesté. «Cuando termine de preparar mi sermón, iré corriendo para allá». Pasado el culto de Navidad, corrí al hospital. Allí estaba el hermano totalmente inconsciente. El médico volvió a decirme que no le daba ninguna esperanza. «Reverendo, no esperamos nada. Se está muriendo. Nada podemos hacer». Cuando le abrimos el abdomen, tenía los intestinos cortados en 3 partes, llenos de sangre y materias fecales. No hay esperanza. «Bueno, trataré de hacer lo mejor que puedo», repliqué. Cuando entré a la sala, el hermano estaba en profunda coma. Me arrodillé ante su cama y dije: «Señor, dame solamente 5 minutos y entonces voy a probar. Permítale salir del coma solo 5 minutos». Seguí orando. Entonces sentí que algo se movía. Abrí mis ojos y vi que el herido los había abierto también. «¡Ah, pastor! Me estoy muriendo», me dijo. Yo sabía que disponía de solo 5 minutos. «No puedes hablar así», le dije. «Si empiezas a pensar que te estás muriendo, nada podemos hacer. Debes cambiar tu imaginación y tu pensamiento. Cambia tu visión y tus sueños, porque la única manera de alcanzar dominio sobre el mundo material de la tercera dimensión es por medio de tu imaginación, tus visiones y tus sueños». Luego de una breve pausa, proseguí. «Imagínate a un hombre joven. Le dice adiós a la esposa, está lleno de vida y salud, va a su oficina y despacha sus negocios con éxito. Toda la gente lo respeta y lo admira. Por la noche regresa a su casa y lleva bonitos regalos para su esposa, quien lo está esperando con una rica cena servida. No bien llega a la casa, la esposa corre y le da un gran beso y abrazo. Entran juntos a la casa y comparten una deliciosa comida y una apreciable noche en casa. Este hombre del cual te estoy hablando no es un ser extraño, eres tú. Piensa en ese hombre, dibuja el cuadro en tu mente, míralo y di: ese hombre soy yo. No pintes un cuadro de muerte, no te imagines un cadáver. Conserva en tu mente la visión de este hombre sano y triunfador, y yo voy a orar. Tú solamente mira la visión, yo voy a orar por ti. ¿Lo harás así?» «Sí, pastor», dijo el moribundo. «Voy a cambiar mis pensamientos, voy a cambiar mis sueños, voy a decir que yo soy ese hombre, voy a procurar que esa visión y ese sueño se hagan realidad. Ya lo veo», gritó. Mientras yo hablaba, con él llegaron el cirujano y las enfermeras. Comenzaron a cuchichear y reírse de mí. Pensaban que yo estaba medio chiflado, pero yo hablaba muy seriamente porque conozco la ley de la 4ª dimensión del espíritu. Y ese hombre herido había comenzado a hablar en el lenguaje del Espíritu Santo. Lo mismo que un misionero que va a un país extraño y aprende el idioma del país y puede comunicarse
con los nacionales en el mismo lenguaje que ellos hablan y no necesita intérprete. Así este hombre moribundo había aprendido a hablar el lenguaje profundo del Espíritu Santo. De rodillas ante su cama, oré diciendo: Querido Espíritu Santo, este hermano habla ahora tu lenguaje, tiene una visión y un sueño, entra en su cuerpo físico y toma posesión de él. Yo demando que este hombre sea lleno de poder de sanidad. Súbitamente, esas enfermeras incrédulas dijeron: Este cuarto está demasiado caliente, aquí hace mucho calor. Pero el tiempo estaba frío, no hacía calor. Era el poder del Espíritu Santo que nos estaba calentando a todos. El cirujano y las enfermeras comenzaron a sentir el fuego. Las orejas se les enrojecieron y el poder de Dios vino con tanta fuerza que hasta tembló la cama del herido. Para pasmo y asombro de todo el hospital, el hermano estaba saliendo por sus propios pies a la semana de haber sido operado. Ahora está enfrascado en su negocio de productos químicos y le va muy bien. Cuando lo veo sentado en las bancas de la iglesia los domingos por la mañana, digo: Gloria a Dios, hemos hablado el lenguaje del Espíritu Santo, hemos creado algo. Aleluya. Permítanme relatarles otro caso. Estaba yo un día en mi oficina cuando vino a verme una señora como de 50 años. Venía llorando: Pastor, mi hogar está completamente destrozado. Deje de llorar, le dije, y dígame lo que le pasa. Usted sabe que tenemos varios hijos, pero solo una hija. Ella se ha hecho hippie y se acuesta con amigos de mi marido y con amigos de mis hijos, anda de motel en motel y de baile en baile. Se ha convertido en la vergüenza de la familia, dijo en medio de grandes sollozos. Mi esposo no puede ir a la oficina, mis hijos no soportan la vergüenza y quieren irse del hogar. He hecho todo lo posible de mi parte, aún le he pedido al Señor que la mate. Oh, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Deje de gemir y llorar, le dije. Ahora puedo ver claramente por qué el Señor no ha contestado sus oraciones. Usted ha estado presentando el lado malo de su hija. Cuando usted ora por ella, siempre la ve como una prostituta, ¿no es así? La señora quedó mirándome fijamente. Bueno, sí, eso es lo que es ella. Es una prostituta. Si usted quiere ver a su hija cambiada, señora, le dije, es usted la que debe cambiar la imagen mental que tiene de ella. Usted debe cambiar completamente el cuadro en su mente y pintar en ella un nuevo cuadro. Ella rechazó la idea diciendo: No puedo, ella es fea y sucia. ¡Ring! Deje de hablar así, por favor, exclamé. Trate de formarse una nueva idea de su hija. Procure ver con su mente otra imagen de un árbol moteado y listado. Arrodíllese ahora y yo me arrodillaré con usted. Vamos a los pies del monte Calvario. Levantemos allí nuestras manos. Miremos de nuevo a Jesús crucificado, muriendo en la cruz por todos los pecadores, lacerado y sangrado. ¿Por qué está colgado ahí Jesús? Proseguí diciendo. Por su hija. Ponga a su hija detrás de Jesús. Vea a su hija tras la cruz moteada y listada. ¿Puede ver a su hija perdonada, limpiada, nacida de nuevo y llena del Espíritu Santo, cambiada completamente? ¿Puede usted hacer un nuevo retrato de su hija ahora a través de la sangre de Jesucristo? ¡Oh, pastor, sí!, exclamó la madre. Ahora veo todo diferente. Por medio de Jesús, por medio de la cruz, puedo cambiar la imagen que tengo de mi hija. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso!, exclamé. Voy a pintar un nuevo retrato de su hija y usted conserve esa clara, vívida, gráfica pintura de su hija en su mente día tras día. Entonces el Espíritu Santo la usará a usted, porque el lenguaje del Espíritu se basa en imágenes de visiones y sueños. Ahora vamos a hacer
un nuevo retrato de su hija, el retrato correcto, porque hemos ido por ella a la cruz del Calvario. Nos arrodillamos y oramos. Oh Señor, ahora tú puedes ver el nuevo retrato de esta niña. Querido Espíritu Santo, fluye en esta nueva imagen, en esta nueva visión y sueño. Cambia, recrea, renueva, realiza el milagro. Luego de orar, despedí a la señora. Cuando ella salió, llevaba una luminosa sonrisa en el rostro. Ya no lloraba más porque había cambiado la imagen de su hija. Pocos meses más tarde, un domingo por la mañana, la misma señora entró radiante a mi oficina. Traía con ella a una joven muy hermosa. ¿Quién es esta joven?, le pregunté. Es mi hija, dijo ella sonriente. ¿Le ha contestado Dios a usted? Ella respondió, sí, claro que sí. Entonces me contó la historia. Un día su hija estaba durmiendo en un motel con un hombre. Cuando despertó por la mañana, súbitamente se sintió sucia, miserable, vil. Sintió una profunda infelicidad en su espíritu y un profundo deseo de regresar a la casa, pero tenía temor de lo que iban a decirle sus padres y hermanos, pero de todos modos decidió correr el riesgo. Voy a tratar una vez más, se dijo la chica, y si ellos me echan, bueno, este será mi último intento. Se levantó, se fue a su casa y tocó el timbre. La madre salió a abrir y contempló a su hija. El rostro de la joven tenía un aspecto como si el sol hubiera salido de ella. «Bienvenida a casa, hijita», dijo la madre y se lanzó a abrazarla. La hija quedó totalmente sobrecogida por el amor de la madre. Temblaba y lloraba. Su madre había estado orando con una nueva imagen y la imagen de la hija había cambiado. Y al llegar a casa, la madre le había abierto totalmente los brazos y la había recibido plena de amor. La madre comenzó a llevarla a los cultos por espacio de unos 3 meses. La chica escuchó con atención la predicación del Evangelio. En cierto momento confesó su pecado, dio su corazón a Jesucristo y recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Llegó a ser una persona completamente nacida de nuevo, una nueva creación en Cristo, y más tarde hasta encontró un marido maravilloso. Esta joven tiene ahora 3 niños y su hogar es una de las células de oración más vivas de toda la iglesia. Es una evangelista ardiente. Y todo esto sucedió porque su madre cambió su mente respecto a ella, cambió sus visiones y sus sueños, aplicando la ley de la 4ª dimensión. Dios siempre está haciendo uso a lo largo de toda la Biblia de esta ley de la 4ª dimensión. Miremos por ejemplo a José. Antes que fuese vendido a sus hermanos como esclavo, Dios había impreso en su mente imágenes de la 4ª dimensión. Por medio de sueños le dio una visión clara de su destino y le puso anhelos grandes en el corazón. Por eso, aun cuando fue vendido para Egipto y allá estuvo como esclavo, ya era dueño de su propia fe. Pasando el tiempo, llegó a ser el primer ministro de Egipto. Miremos a Moisés. Antes que edificara el tabernáculo, fue llevado al monte Sinaí. Allí estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches y le fue dada una figura completa del tabernáculo, exactamente como lo vio en sueños y visiones. Así lo edificó. Dios dio visiones a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, Daniel, todos ellos grandes siervos de Dios. Dios los llamó a la 4ª dimensión y les enseñó el lenguaje del Espíritu Santo. Ellos, en respuesta, hicieron la oración de fe. Lo mismo pasó con el apóstol Pedro. Su nombre original era Simón, que significaba caña. Cuando Pedro vino a Jesús, traído por Andrés, Jesús lo miró a los ojos y sonrió. Si tú eres Simón, tú eres caña. Tu personalidad es débil y voluble. En un momento estás enojado,
al siguiente momento te estás riendo. A veces parece que estás borracho, otras veces te muestras lúcido e inteligente. Realmente tú eres como una caña, pero yo voy a hacerte tal como una roca. Simón, la caña, muere para el mundo, y Pedro, la roca, nace lleno de vida. Pedro era un pescador y sabía cuánto valía una roca firme y estable que podía servir de amarradero o fondeadero. En su imaginación comenzó a verse como una roca. Podía ver las turbulentas aguas del mar de Galilea, cubrir la roca con una blanca espuma, pero al momento siguiente podía verla emergiendo triunfante e invicta. Las olas vienen y van, pero la roca siempre permanece. Vez tras vez, Pedro se habrá dicho a sí mismo: ¿soy una roca? ¿En verdad que soy una roca? Pedro llegó a ser la roca firme de la iglesia primitiva, pero antes que fuera cambiado en roca, Cristo lo vio en su propio corazón tal y como una roca. Que Pedro se convirtiera en un hombre firme como una roca sólida era cuestión de tiempo. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, nombre que significa príncipe de Dios. Jacob era astuto, falsario y engañador, pero fue nombrado príncipe. Después que se le cambió el nombre, cambió también su imagen mental de sí mismo, y con el tiempo, aún el carácter de Jacob cambió. Mucha gente no cristiana del mundo entero está ocupada en la meditación trascendental y otras escuelas orientales, como hindús o budistas. En estas disciplinas se le pide al iniciado que se forme un blanco perfectamente definido. En los Sokakai, los japoneses idean una imagen de prosperidad repitiendo frase tras frase, tratando de desarrollar la cuarta dimensión espiritual humana, y no podemos negar que estas personas están realizando algo. Mientras el cristianismo que ha estado en el Japón por más de 100 años ha ganado apenas el 0.2% de la población para Cristo, o sea, un cristiano por cada 800 paganos, los Sokakai tienen millones de seguidores. Es que ellos han sabido aplicar la ley de la cuarta dimensión y han realizado milagros, pero los cristianos solo han hablado de teología y fe. La gente están creadas a la imagen de Dios. Dios es un Dios de milagros. Por lo tanto, sus hijos nacen con el deseo de ver milagros, de realizar milagros. Si no ven milagros, no creen que su Dios sea tan poderoso. Usted es responsable de hacer milagros para esa gente. La Biblia no pertenece a la tercera dimensión, sino a la cuarta. En ella podemos leer acerca de Dios y encontrar a Dios y conocer la vida que Él ha preparado para nosotros. Podemos aprender en ella el lenguaje del Espíritu Santo. Leyendo la Biblia, usted puede ampliar y profundizar sus sueños y visiones. Luego, sostenga firmes esos sueños y visiones y ore. Y espere con fe que el Espíritu Santo los haga realidad. Dios desea darle a usted los deseos de su corazón. Dios está listo a cumplir esos deseos porque la Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4. También en Proverbios 10:24 puede leerse: pero a los justos les será dado todo lo que desea. Si usted es hijo de Dios y tiene grandes deseos y aspiraciones, forme primero una clara visión en su corazón. Luego represéntela gráficamente en su mente, orando de continuo. No se engañe a sí mismo hablando de expansión mental o meditación trascendental o yoga o Sokakai. Estas personas solo desarrollan la cuarta dimensión del espíritu humano y en todos los casos es una cuarta dimensión mala y no buena. Tenemos que ponernos en pie y hacer algo más que lo que puede hacer el mago egipcio. Hay muchos magos en los muchos Egiptos de este mundo, pero nosotros usemos nuestros sueños y visiones para la gloria y honra de nuestro santo Dios. Seamos como Moisés,
que realizó los más estupendos milagros en el nombre de Dios y por el poder de Dios. Los milagros son cosas comunes y esperadas por todos en mi iglesia. Yo puedo decir por experiencia propia que el hombre no es otro animal más de la creación. Usted no es una criatura común porque lleva la cuarta dimensión en su corazón, y es esta cuarta dimensión la que tiene dominio sobre las otras dimensiones de la materia. Poder sobre el mundo de la línea, el mundo de la superficie y el mundo del espacio. Por el poder de la cuarta dimensión, el reino de la fe, usted puede dar órdenes a las circunstancias y a las situaciones, dar belleza a lo feo, orden a lo caótico, sanar a los enfermos y consolar a los que sufren.